Sí, está muy bueno. Lo real es que un chico que nace hoy, que nace hoy, que entra en su adolescencia y en su actividad independiente de su familia, digamos 15, 18, en este momento, vive en un mundo, es como Distinto. otro mundo con Ujú. respecto a lo que vivimos nosotros, desde todo punto de vista, mediáticamente, costumbres, cómo vestirse, cómo besar a tu novia en la calle. Nosotros no podíamos besar a nuestras novias en la calle, ibas a ser preso si abrazabas y besabas a una chica. Iban los dos presos, llamaban a los padres de la chica, le decían, su hija está haciendo cosas de no sé, Morales. inmorales en la calle, con Ujú. este muchacho que mírelo, tiene el pelo largo. Bueno, un desastre, Este tal ¿viste? Lernut, para colmo con apellido difícil. Claro. Claro, un desastre. Este, es muy difícil, es lo mismo que explicarle a la gente, por ejemplo, mi hija menor dice, papi, contame de nuevo que cuando vos eras chico no había televisión. Es algo absolutamente, es un mundo sin televisión. Y para los chicos de ahora, un mundo sin computadoras, que muchos de los que estamos en esta mesa lo hemos vivido. Obvio. Pero sin Pero, embargo, mira ahora cómo estamos. claro, pero para un chico un mundo sin computadoras o sin teléfono que te Sí, comunique, sin ¿viste? celular, O sea morimos. que es muy difícil dar ese salto y ubicarse en esa situación. Y bueno, y eso es un esfuerzo. Yo doy muchas clases sobre letras del rock nacional y qué sé yo. Y es muy difícil hacerles entender lo que significaba la censura en la vida cotidiana, no solo en la radio y en los diarios, sino en Ujú. la vida cotidiana, la Claro. persecución, hay que vestirse de cierta manera, comportarse de cierta manera, sentarse en la mesa, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil, pero bueno, lo que sí, los valores básicos, o sea, una canción como De Nada Sirve, o una canción como de Morris, o una canción como No Pibe de Manal, o las canciones básicas todavía siguen teniendo el mismo sentido, Ujú. porque todavía la sociedad, como dice Morris, te quiere meter en un molde como si fueras un flan. Eso sigue Exacto. pasando. Estábamos hablando de la censura, estábamos hablando del rock, hablábamos de la censura y el rock, la censura en las letras y la censura en la prensa. ¿A ustedes les fue bien o mal con Expreso Imaginario? Bueno, la historia del Expreso Imaginal contada cortita es que nosotros lo teníamos listo para salir a fines del 75, con todavía el gobierno de Isabel, con la AAA, todo lo demás, pero iba a ser una revista bastante loca, hablando mucho, hablando de sexo, por ejemplo, Ajá. hablando por ahí no de política, pero sí de poderes internacionales, qué sé yo, y muy loca, muy suelta, digamos, ¿no? Era una época que estaba satiricón, había cierta prensa a pesar de que había sido perseguida. Este, y no conseguíamos quién la financiara, así que se nos vino encima el verano, y bueno, en verano no se puede sacar una revista, así que dijimos la sacamos en marzo. Lo que no sabíamos era que era marzo del 76. Entonces cuando íbamos a sacar la revista, viene el golpe. Y dijimos, no, para un poquito, paremos un poco y pensemos y veamos cómo viene la mano y pensemos qué hacemos. Y bueno, pasamos unos meses pensando y viendo y qué sé yo, y dijimos, bueno, esto es un desastre, pero la revista la vamos a sacar igual. Limitémonos, hablemos de arte, de cultura, de ecología, de indigenismo y qué sé yo, y vayamos explorando cuáles son los límites, ¿no? Ujú. Así que al principio salimos con una revista muy de prueba, digamos. Los primeros números eran probando qué se podía decir y qué no. Y después fuimos encontrando esto que hablábamos de los límites y de cómo buscar un lenguaje para decir cosas, ¿no? Tuvimos uno de nuestros redactores desapareció, pero no por algo que escribió en el Expreso, sino por otras cosas. Después volvió a aparecer un par de años después. Tuvimos muchas visitas de compradores
que decían estar interesados en la vida de Charly García, tenían anteojos negros, gomina y... Decían, no, nada que ver. Hola, ¿qué tal? Vengo a buscar información sobre Charlie. y nosotros, Charlie, decían. y nosotros, por supuesto, hablábamos con ellos como si estuviéramos seguros que eran jóvenes. Claro. No sé, nos pasaron miles de cosas. Nos metieron un tipo adentro que llegó a colaborar incluso y que nosotros todavía pensamos que era un servicio, etcétera. Pero la verdad es que nosotros no éramos políticos, no queríamos hacer una revista ni revolucionaria, ni marxista, ni militante, ni nada de eso. Queríamos hablar de un montón de cosas de la cultura que explotaron junto con el rock, ¿viste? Una visión distinta del mundo, la naturaleza, etcétera, etcétera. Claro, lo que ustedes no entendían es que esas cosas que ustedes pensaban subvertían los valores. No. Y en determinada manera se metían con la política. Hasta estábamos en ese baile hasta que salió el discurso de Macera, creo que fue en la Universidad de Salvador en el 77, donde dijo, o 78, ya hemos terminado, hemos prácticamente derrotado la subversión, ahora la subversión armada, qué sé yo, ahora tenemos que derrotar a la subversión cultural. Y la subversión cultural es la que niega los valores a través de Einstein, Freud, fue famoso ese discurso, y Marx niega los valores de Occidente, qué sé yo y qué sé cuánto, y viene a través de las drogas, el rock y para ponerle valores relativistas a nuestra juventud para que termine en la subversión. Esto que vos decías de a través del Expreso... pusimos eso en la pared del Expreso para tener bien claro la guía, el de faro qué estábamos hablando. Claro. Cuando nos venían a buscar. Vos recién hablabas justamente esto de que al Expreso le pusieron como un límite y decía, bueno, vamos a ir explorando. Y justamente el arte hace eso, explorar constantemente los límites e ir rompiéndolos con los movimientos vanguardistas que van en contra de todo eso. Así que sí, estaban haciendo política, estaban haciendo arte, estaban haciendo todo. Todo es política, todo preso es político. Claro. Todo es política. Sí, Pipo, tu libro salió hace poco, relativamente. Un libro de poesía, sí. Saqué un libro en el 2006, porque cumplí 60 en el 2006. Y ¿Por qué no antes y a los 60? Porque en realidad siempre estuve dedicado a otra cosa, nunca me consideré poeta. Siempre me consideré periodista, porque soy periodista, traté de ser agricultor, que después vamos a hablar de eso, muchas cosas, pero nunca dije soy poeta, voy a hacer carrera de poeta, todos los días voy a escribir un poema, como hacen los poetas que se levantan a la mañana y escriben un poema por día, digamos, y se dedican a la carrera de poetas, a hacer conocer sus poemas y a publicar y a estar con otros poetas y formar parte de la tribu de los poetas. Nunca había hecho eso porque cuando yo entré en toda esta historia, yo quería ser poeta. Y a través de una revista de poesía fui a la cueva, conocí a los de la cueva, Javier Martínez, Morris, Lito Nevia, etcétera, y se terminó la poesía. La poesía empezó a ser cantada, a ir con música. Y imagínate que si vos querés ser poeta y de golpe vendés 250.000 discos de tu canción, decís, bueno, es mucho más interesante vender 250.000 discos que 500 ejemplares de un libro de poemas. Y ahí decidiste precisamente. Entonces ahí mi vida tomó otro rumbo y después me dediqué al periodismo, bueno, viajé mucho, qué sé yo. Pero cuando tenía 60 años dije, siempre había pensado, a los 60 tengo que publicar un libro y ya retirarme, digamos, es decir, listo, ya cumplí, planté árbol, tuve hijo, publico libro. Y Juanjo Carmona, el autor de la extraordinaria biografía de Miguel Abuelo, me dijo, yo te publico un libro, y me ayudó a publicar. Publicamos independiente, como la mayoría de la gente hace ahora. Y bueno, y anduvo bárbaro, récord para un libro de poemas, 1000 y pico de ejemplares, qué sé yo. Y estoy muy contento y estoy dedicado a leer poemas por todos lados con músicos amigos, con Ariel Minimal, Flopa, Gabo, Pablo Dacal, bueno, un montón de músicos, amigos jóvenes. Esto también me hizo entrar en un circuito de
poesía y música de tipos de 30, muy lindo que hay en Argentina ahora. Te fuiste al campo y venías a la ciudad porque tenías un negocio, hasta que decidiste que era demasiado y te fuiste a la ciudad y ibas al campo los fines de semana. ¿Y ahora? Sí. Y ahora tengo la cabaña en el sur, porque vendimos el campo, porque el negocio empezó a absorber mucho, yo tenía la Canta Rock y no daba para. Y si vos tener un campo productivo y no estar, no se puede. Entonces, era una chacrita, ¿no? Y bueno, y nos fuimos a vivir a Buenos Aires y a mí me eligieron una aventura muy linda que tuve estos 10 últimos años. Me eligieron de vicepresidente de la Organización Mundial de Orgánico. Yo tengo la suerte de hablar varios idiomas porque viajé mucho y qué sé yo. Y así que durante del 98 al 2010 viajé mucho por todo el mundo, conozco, qué sé yo, todo el planeta, y lo conozco desde un lugar muy interesante, porque me tocó ir a compartir con campesinos en Cuba, por ejemplo. Conozco Cuba de vivir con campesinos y mirar cómo es Cuba desde el punto de vista de los campesinos, o qué sé yo, Perú, Cusco, Tailandia, Kenia, no sé. Así que fue una experiencia muy interesante que yo creo que tiene mucho que ver con la poesía que escribo y con cómo veo el mundo, ese de haber visto el mundo desde las plantas hacia la ciudad, digamos. Un acercamiento a una filosofía zen. Sí, zen, qué sé yo, zen o no zen. Zen o no zen, sí. A mí me gusta mucho el zen, pero una filosofía de campesinos más que nada, ¿viste? Creo que tenemos mucho para aprender de la gente que está inmersa en la naturaleza y conoce los ciclos del viento, la lluvia y las plantas y qué sé yo, y porque nosotros somos eso, estamos formados por eso, estamos... Toda una cosmovisión. Claro, cada Célula, milímetro átomo. nuestro está compuesto de cosas que vienen de las plantas y de los animales y del viento y de todo eso. Y más vale que lo aceptemos eso y que lo convivamos y que por eso hay que cuidar eso. Bueno, toda una cosmovisión que tiene un lado político también. Obvio. Claro. Porque yo trabajo con cooperativas de campesinos, le contaba ayer a Diego, de organizaciones, 40.000 campesinos peruanos que nadie tiene más de 1 hectárea. No es lo mismo un campo sojero que justamente esto lo que vos estás diciendo. Sí, obvio, que no les interesa No, la bueno, piel no. ni nada de eso. No, que acaba de decir. la Pero soja, por ahí dice campo y la hay soja alguno que nos enganchó. en Argentina, en Brasil, en Sí. Paraguay y en parte de Uruguay, la soja está arrasando con los pequeños Sí, campesinos. matando todo. Y los bosques. Pipo, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, che, Es un placer enorme tenerte acá, poder charlar con vos y qué sé yo, hablar de tantas cosas y recibirte y escucharte. Y la verdad que nos queda mucho en el tintero, ¿no? Tantos años, ¿cuántos? 50, 40, ¿cuánto? 45, 50, con el rock, con la música. Sí, ¿no? 46 más o menos. Sí, 46, no sé, algo así, 46. Qué bárbaro. Vas a estar esta noche a partir de las 20:30 en la biblioteca y mediateca Manuel Belgrano. Esto queda, Diego, ¿dónde? Calle Tomba 54. Calle Tomba es la prolongación de Perito Moreno. A media cuadra de la plaza. Exactamente. Perfecto. Música y censura, la poesía en el rock nacional, entrada libre y gratuita, periodista, escritor, músico, creador de la mítica revista Expreso Imaginario, que la tengo acá en en PDFs, en un ¿qué es esto? ¿Un CD? ¿No? ¿Un DVD? Un DVD. Un DVD con todas, están todas. Tanto así. Hasta la última. Sí. La última fue en el 83. Sí. No se despidieron en La esa. última dirigida por Roberto Petinato. Claro. Porque ahí debutó Petinato, debutó Sandra Russo, debutó Gloria Guerrero, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, bueno, un montón de gente. Linda camada, ¿eh? Oh, qué bárbaro. ¿Qué le pasó a Petinato? No, bueno, después hablamos. No nos metamos en eso. Pipo, gracias. Un placer. Bueno, gracias a ustedes, che. Un verdadero placer. Diego Gareca, después de Pipo Lernoux, ya nos enfocamos en Sacheri, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana llega Eduardo Sacheri, también 20:30.
Va a estar de Mendoza Fernando Montaña, siendo de anfitrión. También vamos a tener entre los asistentes a Martín Palermo, que va a estar presente. Qué bárbaro. Y ¿Qué quiere que le diga? más de una vez les amargó la así, tarde. empiece con esas tonteras de siempre, Deli. Y el sábado, bueno, ya Jaime Ross en Mendoza haciendo una charla abierta para las murgas de estilo uruguayo en el Cine Plaza a las 19 horas. A las 18 va a atender a la prensa en el mismo Cine Plaza. Y el domingo, conmemorando, digamos, un aniversario más del golpe y rescatándolo como Día de la Memoria, en el Espacio Verde, después de la marcha, a las 20:30 va a estar La Buena Moza, la murga estilo uruguayo de Mendoza, y cerrando Jaime Ross en el Espacio Verde. Pedimos que la entrada colaboren con útiles escolares para colaborar con las escuelas de Godoy Cruz. Pero de alguna manera la entrada es gratis, así que los esperamos a todos el 24 de marzo en el Espacio Verde. Gracias, Diego. Gracias por la visita que nos has traído, que realmente